Bendiciones, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en una entrega más de este programa, el pastor Víctor Almanzar. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes, llegar a su vida. Agradecido primeramente de Dios y también de ustedes por permitirnos llegar a través de este medio y por el apoyo que nos brindan. Gracias a ustedes ya somos más de 7,000 en esta comunidad y seguimos creciendo, seguimos creciendo. Así que si usted no se ha dado una vueltecita por el interactivo con el pastor Almanzar, yo le invito a que los lunes, jueves y sábado a las 9 de la noche, hora República Dominicana, usted conecte con nosotros en lo que es el programa El Interactivo con el pastor Almanzar. Allí usted podrá formular preguntas, dar su opinión, sus ideas, sus textos bíblicos. A la luz de la Biblia podemos compartir un buen momento en este programa. Para eso ha sido diseñado, para edificar y para que podamos crecer juntos. Hoy tenemos un tema que quizás es pasado por alto en estos días. Quizás el tema que vamos a hablar no es tan común que la gente hable de esto. La gente ya entiende que esto quizás no es algo necesario, pero yo creo que hay que recordarle al pueblo de Dios, a los predicadores, a los ministros, de que se debe predicar a Cristo, predicar el evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente hoy en día se está predicando muchas cosas, pero no se está predicando el evangelio. No se está hablando en muchos lugares o en algunos de Jesús. Y es penoso que personas que tienen alcance, que tienen medios, posibilidades, popularidad, arrastre, líderes, estén predicándose a sí mismos, estén predicando fábulas, estén predicando historias, cuentos, estén predicando mentira. Y usted dirá, pastor, ¿por qué dice esto? Porque la Biblia nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Pero ¿cómo la gente se va a arrepentir verdaderamente cuando no se le predique el evangelio? Cuando usted lo que le predica es los milagros que Dios hace a través de usted o usted a través de los prodigios que Dios le permite a los falsos. Cuando la gente habla más de lo que Dios hace con ellos que lo que Cristo ha hecho. Y es lo que estamos viendo lamentablemente hoy en día, que cada día más esto está creciendo. Y el apóstol Pablo decía que predicaba a Cristo y a este crucificado. Que estamos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. No es en el nombre de ningún apóstol, de ningún ministro, no importa qué tan grande sea su ministerio o cuántas personas lo sigan. Es en el nombre de Jesús que somos salvos. Usted no es salvo en el nombre de Víctor, de Juan, de Pedro, de María. Usted es salvo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué en el nombre de Jesús? Porque el poder reside en Jesucristo, en Dios. Y el evangelio es la manifestación de Cristo en la tierra. Es el verbo materializado, es el verbo hecho carne, encarnado. ¿Y qué es lo que debemos mostrarle a las personas? A Cristo. ¿Quién es que convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es que nos lleva al Padre? Jesucristo. Él hablando decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Usted no llega a Dios a través de mí o del hombre que se supone que es el gran ministro ungido. Usted llega a través de Jesucristo. Nosotros somos canales de bendición. Y siempre y cuando actuemos conforme a la palabra y a la voluntad de Dios, usted será bendecido. Pero lamentablemente, hoy en día se está predicando más lo que yo puedo hacer, lo que yo soy, el llamado que tengo, que el evangelio de salvación. El mensaje debe de ser cristocéntrico. Hoy hay gente que ni siquiera predican, que lo que están es en pleito, en contienda entre hermanos o supuestos hermanos. Y no se está predicando a Cristo. Hay un llamado a predicar a Cristo, a predicar el evangelio de salvación.
Y la Biblia habla de que en los tiempos postreros, que para mí son los tiempos que estamos viviendo, muchos, teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros, falsos maestros, enseñando qué, fábulas, enseñando historias y cuentos. Y de repente usted ve a los predicadores que su mensaje es una historia, una fábula que usted no puede comprobar a veces. O que su mensaje es el poder que Dios ha derramado en ellos y lo que han hecho a través de la supuesta unción. Pero ¿dónde queda Cristo? Y siempre la mayoría se están abrazando del Antiguo Testamento para predicar mensajes expositivos que son válidos, pero se nota que es un mensaje marcado a la manipulación, aunque no le toque al ungido, a que no vive una vida religiosa, a que nosotros fuimos llamados a una supuesta libertad que no es la bíblica muchas veces la que viven, a que somos los ungidos de Dios. Y eso es verdad, pero hay manipulación muchas veces, porque muchas veces se está predicando a la emoción, se está predicando un mensaje para activar cosas en el ser humano que no son espirituales. Por eso es la necesidad de predicar a Cristo. Y Cristo es un fenómeno del Nuevo Testamento principalmente. Y aunque las escrituras hablan de Cristo en todo el contexto, y él mismo lo dice, pero donde se enfoca el mensaje del Señor es en los evangelios. Los apóstoles y la iglesia apostólica, sobre los cuales luego de Jesús fundamentar la iglesia, se edifica el cuerpo de Cristo. Es en base al mensaje de que Cristo murió y resucitó y que hay salvación y hay esperanza. Y predicaban a Cristo. No se predicaban a ellos mismos. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo no decían yo soy el que lo voy a salvar, sino Cristo. Hay una necesidad de predicar a Jesús. Y usted me dirá, pastor, pero son gente que están predicando la Biblia, están predicando. Pero cuando no se predica a Jesús, se predica prosperidad, se predica un falso reino que no es el reino bíblico, se predica profecía y videntes iluminados, se predica una falsa unción, se predica una falsa santidad. Y de ahí que usted ve todas las sectas que tenemos hoy en día, con una falsa santidad, gente que solo están buscando lo percurial, lo material, lo monetario, gente que están enseñando un evangelio que no es el evangelio de salvación. Y estamos llamados a predicar el evangelio. Dentro de las facultades de la iglesia y del cuerpo de Cristo, están ir a predicar el evangelio, a ser discípulos. Pero hoy en día los discípulos no se están haciendo para Jesús, sino para las propias personas. Y la gente está haciendo discípulos a su imagen y semejanza. Y usted ve que la gente tiene un lenguaje adoptado conforme a quien lo instruye, no conforme a Cristo. Cuando yo tengo un lenguaje conforme a Cristo, es un lenguaje universal a nivel espiritual. Es un lenguaje que trasciende y nos conectamos y nos entendemos, no importa donde usted esté. Hay personas que nos escriben, que nos hablan en los comentarios, que estamos conectados espiritualmente, en el mismo sentido, en el mismo propósito. La Biblia habla de la unidad, pero ¿cómo puede haber unidad cuando uno predica una cosa y otro predica otra? Y esa es la gran división que tenemos hoy en día, porque hay gente predicando cosas que la Biblia no dice, entonces los que predican lo que la Biblia dice no se pueden unir con ellos. No puede haber unidad. Se llaman pueblo de Dios, se llaman ser cristianos. Pero una cosa es ser guiado por mis propios conceptos y otra cosa es ser guiado por el Espíritu Santo. El que es guiado por el Espíritu Santo tiene una vida conforme a Cristo. Va a predicar el evangelio de Cristo. Tenemos que ser cristocéntricos, hermano. Eso es innegociable. En eso tenemos que ser radicales. Todo el que le venga a usted predicando fábulas, cuentos, historias,
Usted tiene que saber que ese mensaje muchas veces no viene de parte de Dios. El mensaje verdadero es el mensaje de Cristo, de que Cristo vino a la tierra. Vino Dios y se hizo hombre, que pagó el precio de nuestros pecados, que fue a la cruz del Calvario como si fuese un delincuente a morir por nuestros pecados, a tomar las maldiciones nuestras para salvarnos, que el hombre solamente en Cristo puede ser salvo, que no hay otra forma de llegar al Padre. Todos los que vinieron antes de Jesús y los que vienen después predicando un evangelio que no es, son ladrones, son salteadores. El que no entra por la puerta es Cristo. Cristo es la puerta de las ovejas. Cristo es el príncipe de los pastores. Cristo es el camino al Padre. Entonces, ¿por qué yo tengo que predicar que yo fui a África y que Dios me usa con poder y gloria? Predique a Cristo. Es lo primero que tenemos que predicar. Y siempre estos manipuladores, usted lo va a ver, que antes de predicar un mensaje, van a hablar de algo que hicieron en algún lugar. Fíjese, para que abra los ojos. Siempre van a contar una historia de un milagro que nunca se puede comprobar. Te escucha de estos predicadores falsos hablar de que resucitaron 7,000 personas en África y esas noticias no aparecen en ningún lugar. Solamente en la mente de ellos porque son mitómanos, mentirosos y se creen la mentira. Y siempre han resucitado muertos. Y siempre han estado con hombres de Dios que hacían proezas grandísimas que usted nunca la puede comprobar. Simplemente tiene que creerle a lo que ellos dicen. ¿Usted sabe para qué se hace eso? Para que usted aprenda lo que son estrategias de los falsos, para que la gente esté preparado para recibir lo que ellos quieran después de ahí. Y ellos le preparan la mente a las personas. Jesús no decía lo que hizo para hacer. Jesús hacía y después la gente lo seguía por lo que hacía. No apelaba a las emociones o la psicología de manera manipuladora. Cuando Jesús entraba al corazón o a la mente de alguien y la palabra penetra, la palabra redarguye, corrige, pero no con manipulación, sino trayendo el pecado a la gente para que se arrepienta, mostrándole el pecado y el error. Entonces los manipuladores van a apelar a que Dios lo usó con poder en un lugar remoto, lejano y sin ninguna noticia comprobable, para que en el lugar donde están predicando usted lo asuma a ellos como ungido. Siempre van a predicar que ellos son los ungidos y que Dios lo ha escogido. Y siempre van a enrostrar que ellos son. Y cuando alguien se levante para confrontarlo, siempre van a decir que es envidia. Y van a decir siempre que Satanás se ha levantado. Y van a hablar de religioso en cuanto a las personas que no están de acuerdo con la falsedad que enseñan o predican. Cuando la religión es bíblica y todo el que practica un ritual, todo el que busca tener una relación con Dios es religioso. No importa lo que sea que usted esté haciendo en su congregación o denominación. El evangelio de Cristo no es evangelio de prosperidad. El evangelio de Cristo no es un evangelio de una falsa libertad. El evangelio de Cristo no es un evangelio de fábula. El evangelio de Cristo no es un evangelio de historia. El evangelio de Cristo no es un evangelio de unción solamente. El evangelio de Cristo es un evangelio de salvación para el que cree. Y los que creen y predican el evangelio lo hacen en obediencia. Y siempre van a exaltar a Cristo y no a ellos mismos. Siempre van a glorificar a Dios y no se van a glorificar o a gloriar ellos. Lamentablemente, los que no predican a Cristo buscan su propia gloria. Jesús decía que él no buscaba su propia gloria. Escuche esto, Jesús. Él decía, yo busco la gloria del que me envió. Yo no hablo por mi propia cuenta. Yo digo lo que me dijo el que me envió. Jesús decía esto. Jesús decía, esta doctrina no es mía. Escuche bien, Jesús, que yo asumo que era Dios y lo creo. Y él decía, mi doctrina es del que me envió. Entonces la doctrina no es mía. Gente que han secuestrado la doctrina para crear sectas y engañar a la gente, porque no quieren predicar a Cristo. No quieren predicar el evangelio de libertad, porque quieren vivir libertando a la gente cuando ya Cristo lo hizo libre y enseñándole que tienen que ser liberados. Y hoy hay religiones que enseñan liberaciones progresivas. Y son tantas las falsedades que vemos, hermano, en las redes, en las congregaciones, en muchísimos lugares, que tenemos que decirlo. Tenemos que denunciarlo. Y aunque no decimos nombres, sí podemos mostrar lo que se está haciendo.
porque tenemos que guardar la forma y la ética. Pero ya esto está sobrepasando los límites, hermano. Yo me imagino al apóstol Pablo como estaría enardecido viendo lo que se hace hoy en día, cómo la gente son manipulada, cómo la gente se le está engañando con un falso evangelio. ¿Y cómo usted puede descubrir que son falsos evangelios cuando usted conoce el verdadero? Si usted quiere distinguir entre lo falso y lo verdadero, conozca lo verdadero. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? Que Cristo murió por nosotros, que no hay otro nombre, que no hay nombre que tenga milagros o unciones, que aunque le digan que hoy es día de milagro, es Cristo el que hace los milagros, es el Espíritu Santo, cuando le place, porque es soberano el Señor, no cuando usted quiera. Dios no es una varita mágica, Jesús no es una varita mágica, el nombre de Jesús no es una varita mágica. Por eso los hijos de Seba pasaron una vergüenza cuando quisieron sacar demonios en el nombre del Jesús que predica Pablo, porque cualquiera puede decir Jesús, pero vivir conforme a ese nombre es diferente. Y lo que le da poder al nombre de Jesús es que yo vivo una vida conforme a como la vivió Jesús, o por lo menos en obediencia a Cristo. El evangelio tiene que ser cristocéntrico. El evangelio tiene que ser predicado. Lo que se hace, sea de hecho, de palabra, tiene que ser en el nombre de Jesús. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. No hay otro camino al Padre. El que le predica fábula, déjele su cuento y sus fábulas a ellos. Las historias que cuentan, las fábulas, son de ellos, no son de Dios. El mensaje del evangelio es claro. La Biblia dice, procura, Timoteo 2:15, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. ¿Qué es utilizar bien la palabra? Cuando yo predico lo que está escrito, lo que es el evangelio de salvación. Predicar no es cualquiera que puede hacerlo. Es aquello a lo que se le ha dado el don de la predicación, el don del evangelismo, el don de la palabra. Personas sin el don, predicando, hacen más daño que bien. Y hoy en día la gente está confundido. ¿Por qué? Porque hay muchos predicando un falso evangelio. La palabra evangelio es buena noticia. Una buena noticia que el Señor nos ha traído desde el cielo. Que el hombre tiene perdón de pecado. Que Dios ha tenido misericordia con nosotros. Y que el medio es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, aunque algunas religiones enseñen que hay una mediadora o otro mediador, es Cristo. Por eso no hay intermediario para usted recibir salvación. Si usted se quiere arrepentir, vaya a los pies de Cristo. Váyase de rodillas donde usted esté, pídale perdón a Dios por sus pecados. Renuncie a las falsas enseñanzas. Renuncie a seguir falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas que lo están llevando a la perdición. Si un ciego guía, sigue a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. No se deje guiar por ciegos espirituales, por manipuladores y engañadores. La Biblia enseña prosperidad. La Biblia habla de la prosperidad que da Dios a través de la obediencia, a través de buscar el reino de Dios, cómo Dios nos bendice. Pero la Biblia no dice que la salvación es por ser próspero. La Biblia no dice que nos vamos a quedar aquí en esta tierra. Por lo tanto, ¿por qué amontonar bienes materiales y tratar de vivir una vida egoísta? Aun cuando vemos al necesitado, no le abrimos nuestras manos. Entonces no me enseñe un evangelio de prosperidad cuando esa prosperidad no es del alma. Como decía el apóstol Juan, amado, deseo que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. Si no hay prosperidad del alma, el mensaje de la prosperidad está erróneo, está equivocado. Cristo enseña a vivir una vida próspera, una vida en abundancia. Nosotros estamos llamados a vivir una vida plena, a disfrutar de la creación y de las cosas que Dios creó para nosotros, pero no a vivir una vida buscando enriquecernos desmedidamente, ni a amar las ganancias deshonestas, ni tampoco hacer negocios con Dios, porque Dios no hace negocio con el hombre, Dios bendice. Usted no tiene que darle a Dios para que le dé. Entonces, ese evangelio falso de prosperidad, de siembra y de cosecha, de una manera manipuladora. La Biblia habla de lo que el hombre siembra, eso va de cosechar. Pero también la Biblia habla de la bienaventuranza del dar y de que somos bendecidos por dar y que debemos ofrendar y que debemos vivir una vida generosa, pero no una vida enfocada en que nuestra generosidad nos va a bendecir para atrás.
en que tengo que dar para recibir. Eso es engaño. Un falso reino que se predica hoy en día. Jesús predicó el evangelio del reino y dijo, el reino se ha acercado a la tierra, arrepentidos y convertidos. Tenemos el evangelio del reino y el evangelio de arrepentimiento. La gente prefiere el del reino y no el del arrepentimiento, porque le muestra un evangelio del reino donde te dicen, yo soy del reino, yo soy un príncipe y una princesa, pero vaya a ver, lo que se le enseña es el orgullo y el ego. Y la gente cree que no, pero hay cristianos orgullosos. Te dicen, no, porque yo soy el ungido de Dios. Tú tienes que respetarme. Tú no puedes tocar al ungido de Dios si es dentro un ego y un orgullo. Aún en dones que pueden poseer. Te dicen, no, es que usted no me puede a mí dar sugerencias. Esta es la doctrina que a mí me han enseñado. Y son intransigentes y no aceptan profecía. Si usted le profetiza, dicen que eso no viene de Dios y dicen cancelo, rechazo, anulo. Y ellos son dioses porque tienen una palabra soberana para decretar y para rechazar la profecía. Escúcheme bien. Y en ese supuesto evangelio del reino te enseñan que tú puedes decretar porque tú eres un rey. Hay un solo soberano y el decreto le pertenece a Dios. Nosotros podemos declarar y no es lo mismo. La declaración tiene que ver con fe. El decreto es con soberanía. Los que decretan son los reyes, presidentes, gobernantes, los soberanos. En este caso, que es espiritual, nuestro rey de reyes y señor de señores es Jesucristo. Y el soberano es Dios. Y lo que Dios dice es lo que se hace, no lo que diga el hombre. Entonces, un evangelio falso que se está predicando, un evangelio de santidad. La santidad no es un evangelio, la santidad es una forma de vida. El evangelio es una noticia buena. Pero lo que te venden como evangelio de santidad y una iglesia de santidad es de apariencia. Y te dicen que la santidad está en cerrarte el cuello o en usar una falda larga o una Biblia bajo el brazo o andar sudoroso diciendo que el que no está en Cristo se va para el infierno. Solamente predican eso. O no queriéndose juntar con los demás cristianos hermanos en Cristo. Una falsa santidad que también lleva al ego y al orgullo. Se sienten orgullosos de sus atavíos. El evangelio no es un atavío. La santidad es por dentro y por fuera. Totalmente de acuerdo. Hay que vestir con pudor y modestia, pero Cristo no nos mandó a predicar ropa. Cristo nos mandó a predicar arrepentimiento. Que la gente se arrepienta de sus pecados, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte del Señor tiempo de refrigerio. El evangelio de Cristo no se está predicando y por eso vemos la secta cerrada, porque predican un evangelio falso, no el evangelio de la libertad del hombre, sino el evangelio de una supuesta santidad donde mi apariencia es lo que me hace santo y no mi corazón y lo que yo hago para el Señor o cómo vivo apartado del pecado. Y son muchas las cosas que podríamos hablar que están sucediendo hoy en día. Mucha falsedad en la predicación. Un evangelio enfocado solamente en milagros. A Jesús lo seguían miles de personas. No se sorprenda. Miles, 5,000, 7,000, 10,000 personas siguiendo a Jesús. Pero algunos lo seguían por los panes y los peces. Hay gente que está siguiendo un evangelio de milagros. Y solo van porque supuestamente la persona que está ahí Dios lo usa haciendo milagros. Y la gente a veces recibe un milagro, pero no recibe a Cristo. Escuche bien esto. Porque no se predica a Cristo, sino el hombre que va a hacer el milagro. Y hay gente predicándose a ellos mismos, en que ellos son, en que a ellos Dios lo usa, en que usted tiene que ir a buscar lo que ellos portan. ¿Y Cristo dónde está? Hay un texto bíblico en Apocalipsis capítulo 3 hablando a la iglesia de la Odisea. Y el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Hay gente que cree que este texto está dirigido al inconverso. Este texto está dirigido a la iglesia. Porque Apocalipsis en los primeros 3 capítulos habla a las 7 iglesias de Asia, representada allí, literal en Asia, pero proféticamente en toda la historia de nosotros, la humanidad. Y la última iglesia es una iglesia orgullosa que dice que es rica y que no necesita nada. Y Cristo le dice, son pobres, desventurados, arrepiéntete. Yo estoy a la puerta, pero no le abren la puerta a Cristo.
Y hay congregaciones donde Cristo está afuera tocando y ellos no le abren. Está el hombre dirigiendo, está el hombre como cabeza, está el hombre presidiendo, pero Cristo no lo dejan entrar. ¿Y sabe por qué no dejan entrar a Jesús? Porque si Jesús entra, va a salir el engaño, la manipulación, la extorsión, la falsedad, la dictadura, el despotismo, el narcisismo y todo lo que los líderes quieren encerrar hoy en día, creyéndose que son Cristos y no siervos. El evangelio nos llama a servir y a ser siervos. Pero si Cristo entra, saben que van a tener que hacerse pequeños. El orgullo no lo deja. La soberbia no lo deja. Y Cristo le dice a la iglesia hoy, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cristo está llamando a que prediquemos el evangelio verdadero. El evangelio de verdad es el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo decía, si aún un ángel del cielo o nosotros, estoy parafraseando, le predica a otro evangelio, al evangelio que hemos anunciado, el evangelio de Cristo, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Y hay muchos malditos predicando, anatemas del evangelio, porque no predican a Cristo, sino su propio evangelio. Predican un evangelio que no tiene nada que ver con la salvación y mucho menos con el arrepentimiento, porque es un evangelio de soberbia, de orgullo y de vanidad. Un evangelio falso. Y no se sorprenda, porque hay falsos disfrazados de oveja. Demonios disfrazados de ángel de luz. Demonios doctrinando. Y ahí está en la Biblia que muchos serían engañados. Pero Cristo nos llama para salvación. Y los tiempos serán acortados para que los escogidos no sean engañados. Así que no se deje engañar. Cuando le prediquen el evangelio, páselo por la palabra. No vaya detrás de fábula, de historia, de falsos testimonios, de cuentos. Vaya detrás de Cristo. No vaya detrás del hombre del milagro, vaya detrás de Jesús. Procure su salvación. La sanidad corporal es buena. La prosperidad económica es buena. Tener ciertas condiciones de vida es bueno. Pero si se pierde su alma, ¿qué recompensa dará al hombre? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No se lleve de ese falso evangelio. Las bendiciones no son porque usted tenga muchas cosas materiales. El verdadero evangelio es el evangelio de salvación, el que trajo Jesucristo, donde usted se arrepiente, se hace un servidor, se humilla delante de Dios, sirve a los demás, se aparta del pecado, vive en santidad, se consagra para Dios, ayuda al que necesita y reconoce la soberanía de Dios y a quién le sirve. Abra los ojos, no se deje engañar. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase, comparte este contenido, déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Soy su hermano Pastor Víctor Almanzar. Para mí es un placer poder haber compartido estos minutos con ustedes, esperando que pues sea bendecido y que pueda abrir los ojos espirituales y no se deje engañar. Los tiempos son malos y peligrosos. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No se deje devorar de estos lobos rapaces que andan disfrazados de oveja. Bendiciones para usted, su familia y su ministerio. Hasta la próxima.